¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos encontramos aquí en medio de la 10ª edición del Hey Festival Arequipa y para la Fundación Guía Sur tenemos el placer de entrevistar a uno de los tantos invitados que vienen a darse cita en esta ciudad para hablar y compartir ideas. Y en este caso tenemos a Karina Pacheco Medrano, autora cusqueña, y es la autora de regiones con más proyección internacional en nuestro país. Ese es ya de por sí el hecho de que sea mujer es un logro, pero más allá de eso, el hecho de que sea de regiones y tenga un alcance internacional, creo que es todavía más logro. Entonces, Karina, bienvenida a Arequipa, esta ciudad que siempre te acoge y te abraza. Y primero hablemos de tu última producción, Los Niños del Pájaro Azul. Eh, y la pregunta que te decía antes, ¿no? ¿Cómo es que se resignifican los mitos amazónicos, andinos, a algo que es casi natural en nuestro país y casi del día a día, ¿no? Que es la terrible realidad en la que vivimos? ¿Cómo has hecho esa transformación y cómo lo puedes plasmar en tus libros, como en este, por ejemplo? Claro, mira, para mí el mítico tiene esa fuerza de lo esencial, ¿no? Un mito para mí, al narrar cosas que explican lo insólito, lo inexplicable en la vida misma, o que le dan una belleza y un significado a cierto tipo de acciones, eh, ahí hay mucho de belleza y mucho de profundidad, de hondura del significado, ¿no? Entonces, el tema de las sirenas a mí es un tema que siempre me ha fascinado, tanto desde las sirenas griegas a las sirenas andinas, ¿no? Estas que siempre están muy vinculadas a la música. Entonces, eh, hay un feminicidio y al mismo tiempo hay músicos que van a un lugar para afinar sus instrumentos. Eso que a veces es visto como magia, es realmente es un elemento cultural, vamos al agua para limpiarlos. Cuando nos bañamos no decimos estamos haciendo hecho mágico, nos bañamos con la idea de limpiarnos. Cuando tú llevas un instrumento con todas las resonancias que produce la música y lo llevas al agua, cerca del agua, hay una metáfora hermosa de decir vamos a limpiar el instrumento, y la sirena como alguien que transmite belleza extraordinaria a través de la voz, es decir, lo llevamos ahí para que se limpie y para que la sirena lo afine. Eso ocurre en muchos pueblos, ¿no es? Entonces, ¿qué pasa con una mujer que cantaba como la sirena y hay un feminicidio? Esta mujer es asesinada. Entonces, ahí el mito tiene esa posibilidad de dar vueltas y vueltas y resignificarse y dar al sentir que esa mujer, ¿qué pasa con ella, no? ¿Qué pasa con el lugar hermoso donde se afinan los instrumentos, donde se limpian los instrumentos? Entonces, la muerte de esa mujer se va enlazando con toda esa historia y también da lugar a qué pasa con los descendientes de una mujer que al mismo tiempo que asesinada son los descendientes del asesino. Entonces, ¿cómo se sobrevive a eso? Y que es algo bastante natural en nuestro país y que se ha visto últimamente con más fuerza, ¿no? Después de todos los hechos políticos que nos han acontecido. Y ahí viene mi siguiente pregunta, Karina. Antes de empezar la entrevista, tú nos comentabas que tú has sentido muchas veces cierto rechazo o esta visión que se tiene de que si eres un escritor reconocido, vives automáticamente en Lima. ¿Cómo lidias con eso a la hora de escribir? Porque además, no solo vives en Cusco, sino estás de paso por Europa, hace poco has estado en África. Todo ese tránsito que tienes constante, ¿cómo influye en tu construcción estética? Sí, mira, o sea, yo siempre diré que me siento muy afortunada por haber estudiado antropología. Amo la literatura desde niña, he leído, y mi formación ha sido como autodidacta, como lectora, ¿no? Pero la antropología me ha permitido viajar mucho dentro del Perú a realidades muy diferentes de las que yo puedo vivir como una persona nacida como el Cusco urbano. Y por otro lado, la propia, el hecho de vivir en el Cusco y siempre tener las montañas, la selva cerca, creo que marca mucho mm, quién soy, qué escribo, ¿no? Y luego, por temas antropológicos, también he viajado y viajo mucho. En mi formación, y África siempre ha estado ahí como latiéndome. En mi formación antropológica, en un curso básico que se llamaba Evolución Biocultural,
cuando íbamos descubriendo cómo de monitos empezamos a caminar, cómo empezamos a crear, a pensar, a migrar. La historia del ser humano es la de la migración permanente. Entonces, eso me fascina. O sea, la primera vez que fui al África subsahariana fue hace ya 12 años y me dejó conmovida, ¿no? Es decir, acá empezamos a ser humanos con todas las luces y las sombras que tiene nuestra humanidad. Acá empezó esta historia de nuestra especie. Y por otro lado, entonces todos esos destellos del viaje, la antropología, se filtran en mi literatura de manera permanente. Entonces, y yo siento que escribir desde regiones enriquece mucho lo que pueden ser las miradas del país a través de la literatura. Pues muchas veces leemos los países a través de la literatura o aprendemos de países a través de la literatura. Yo de niña leía mucho a una autora que se llamaba Pearl Buck, que era una escritora que recibió el Nobel en los años 50 y ella, su obra está centrada en China, ¿no? Entonces, aunque los chinos digan que hay cosas que no dibujo bien, tiene un libro maravilloso que se llama La Buena Tierra, pero lo que cuenta en La Buena Tierra es una historia universal del campesino universal. Entonces, claro, que la literatura tiene esa capacidad de contarte países, contarte realidades, que toca a veces mucho más que ensayos o libros de historia. Ok, muy buenos libros de historia, y justo los mejores libros de historia son aquellos que tienen un hálito literario, donde la narrativa de esa historia te envuelve como texto. Entonces, para mí es importante, muy importante, yo trato de estar pendiente que se están escribiendo en otras regiones. El tema es que a veces, digamos, el Perú es un país tan racista y tan discriminador en múltiples niveles, maneras, en múltiples ángulos, y uno de esos ángulos de discriminación es el ángulo centralista. El centralismo es feroz. Entonces, tú te das cuenta que hay a veces como la literatura urbana, a veces es la de historias urbanas, entre comillas, tiene un gran mercado. A veces te encuentras con escritores de regiones que tratan de hacer literatura urbana, olvidándose que hay otros elementos que podrían enriquecer enormemente la literatura, incluso urbana, que hace narrada desde otras regiones. Entonces, a mí me gusta cuando encuentro escritores o también películas de regiones que te están dando otros estímulos, haciendo a través de la ficción recreaciones de mundos que no son invisibles ni en los medios de comunicación ni en los grandes periódicos, donde todo lo que ocurre fuera de Lima aparece en las esquinas o no aparece. Casi en los créditos de los periódicos, ¿no? Karina, a propósito de este tema de ver el mundo desde la literatura, el Hey Festival es un espacio que este año cumple 10 años, estamos celebrando los 10 años. Tú has participado en múltiples ediciones. ¿Cómo ves la evolución del Hey Festival aquí en Arequipa y cómo eso ha impactado en la ciudad? Sí, a mí me deja asombrada cómo los arequipeños y las arequipeñas han hecho del Hey Festival algo tan suyo. Y cualquier evento que haya, y mira que es con entradas, ¿no? Se repleta de público y para aprender de cosas que normalmente no llegan. Y lo bueno de las mesas es que hay una magia, ¿no? En el hecho de ver a los autores hablando en directo frente al público. Que eso además es fascinante, porque además en un mundo donde cada vez estamos leyendo o reflejándonos a través de dispositivos, el hecho de escuchar la voz humana en vivo y en directo transmite mucho más fuerza que incluso si la transmisión es en vivo, ¿no? Entonces, oír hablar tener acá a Stefano Varese, ¿no? O sea, un sabio inmenso, uno de los mayores
conocedores y traductores de la historia y el espíritu de la Amazonía. Para mí, o sea, pienso que qué lujo para los arequipeños que puedan tener a Varese acá. Y los arequipeños, yo no pude, recién llegué del Cusco anoche, no pude ir a su conferencia, pero varios me han contado que se han sentido fascinados. Ver a Irene Vallejo, que ha escrito un libro monumental, precioso, de amor por los libros, la historia de la construcción de los libros, ¿no? Que es el infinito Y el Junco. en un junco. Tenerla acá, tener a Abdul-Razak de África, que ganó el premio Nobel, autor de libros que te van contando la historia de África, de la crudeza de las migraciones, de la crudeza del colonialismo en África. Y tener autores locales. Yo me siento muy contenta de poder estar acá también compartiendo lo que es mi libro. Y siempre desde la primera vez que vine, yo vine la primera vez en la segunda edición, me acuerdo que fue el 2016. Y ver a un público entregado a escuchar, planteando preguntas súper interesantes. Yo creo que se ha hecho un sello, ¿no? Qué hermoso que un sello cultural, no solo un sello mercantil de todo tipo, sino un sello cultural sea acogido y apropiado por la sociedad arequipeña. Creo que ha sido clave y muy lindo que se haya hecho acá, ¿no? Porque además tiene todas las condiciones, muchos espacios, muchos claustros donde se puede hacer los conservatorios y luego la facilidad para caminar por la ciudad con seguridad sin tener que estar corriendo y atravesando kilómetros, ¿no? Y es una ciudad bella, entonces Me gusta bastante ahí. me gusta. O sea, en general las ciudades como que tienen esta carga histórica me fascinan porque me gusta la historia. Y además también hay este espíritu de descentralización, ¿no? Porque está el Hey Forum en Moquegua, eventualmente también estuvo en Cusco, Se hizo en Cusco, incluso en Ayacucho. en Ayacucho. Entonces sería bueno también como que seguir viendo, tener esta mirada descentralizadora. Eso es lo lindo del Hey en general, o sea, porque en Colombia no se hace en Bogotá, se hace en Cartagena de Indias, ¿no? Una ciudad que tiene historia y al mismo tiempo no es la capital y es un festivalón, ¿no? México se hace en Querétaro, tampoco es la capital, entonces eso hace también que la población responda con tanta calidez y atención a un festival como este. Y Arequipa es bellísima, tiene historia y además la población se ha apropiado del Hey. Karina, hay una faceta que muchos también conocen o quizás otros no, y es la de editora, de directora de Seques Editores. Has trabajado libros muy buenos. ¿Cómo va esa faceta y cómo ves tú el desarrollo del sector del libro en general, ya que tú transitas entre la escritura, la investigación y también la edición? Sí, yo estos 2 últimos años me he dado Licencia. licencia de Seques porque me apasiona lo que es el trabajo editorial y cuando he sido editora he aprendido a admirar a mis editores, a respetar mucho el trabajo que hacen, porque es un trabajo, cuando es bien llevado, cuando no es negocio de yo le cobro y le pongo el libro como sea, ¿no? Que eso hay mucho lamentablemente, sino el editor que cuida que las palabras estén limpias, que el texto fluya, como que al autor le dicen, oye, esto no se entendió bien. O a veces, y que haces que también el libro como objeto sea una belleza. Entonces es hermoso ese trabajo. Pero como me apasiona tanto, me he tenido que, sí, me tengo que dar 2 años de licencia para poder escribir yo misma y tener más tiempo. Y es un trabajo hermoso. Y ojalá, yo pienso, que el público vea que detrás de un libro hay toda una cadena de personas que han intervenido en esa creación de ese libro. No solo es el autor que escribió, sino quien hizo el diseño de la portada, quien hizo el cuidado de cómo se resume el libro en una contraportada, quien hace la fotografía, incluso el autor que va a ir ahí, el cuidado de los correctores de estilo, el hecho de la composición del texto, de cuidar el tema de las líneas viudas, todos elementos que como lectores no nos damos cuenta de que cuando entramos a un libro, hay un libro que ha tenido un buen cuidado editorial. Tú vas a no solo leer la historia, sino absorber una belleza estética en las líneas, en los espacios, en el color de las páginas. Entonces,
amo el trabajo editorial. Y lo amo tanto que he tenido que Hacer un llevo a hacer un stand-by porque si no, no escribía y no estaríamos hablando de este libro. Karina, el tiempo nos ha ganado. ¿Qué mensaje tú le darías a otras escritoras, a otras editoras que están surgiendo y están empezando a hacer su trabajo y que están en regiones sobre todo? Mira, yo creo que primero hay que estar leyendo permanentemente, aprendiendo permanentemente no solo de autores peruanos, sino leyendo qué se está haciendo en África, en China, en Tailandia, qué se está haciendo en Europa. Estar leyendo porque a veces, claro, es comprensible, uno tiene premura por querer publicar, pero si no has leído muchísimo, un buen lector va a rechazar tu libro porque está viendo que hay cosas que ya han sido dichas 20 veces o palabras que ya son cliché y que la buena literatura es también la exploración en el propio lenguaje. Entonces, mientras uno más lea, va a tener la posibilidad de pulirse, de aprender y también de encontrar tus propios estilos, tus propias maneras y dar también algo original, que también de eso se trata la literatura. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a todos. Ya saben, desde la Fundación IM Sur estamos trabajando también por el desarrollo de la cultura en nuestro país y en Arequipa sobre todo.